Hola, el llamado al veto al comercio y transporte de armas hacia Israel está cobrando mayor fuerza en medio del genocidio que no se detiene, cuando más de 30,000 palestinos han sido masacrados desde el 7 de octubre del 2023, sin contemplar el asedio que sufre el pueblo gazatí desde el año 1948. ¿Podrá esto frenar el genocidio? ¿Ante qué escenario nos enfrentamos? Y sobre todo, ¿qué hay detrás de todo esto? Así inicia el mapa. Bienvenidos. Les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos graficados para entender el impacto de Israel como país productor y exportador de armas. Israel, productor mundial de armas. Vamos a desplegar nuestro mapa mundi e identificar, por supuesto, que el Estado de Israel se sitúa como el noveno mayor exportador mundial de armas. Así lo reseña el Instituto Internacional de Investigaciones de Estocolmo. ¿Pero qué dice este instituto? Con apenas 9 millones de habitantes, Israel para el año 2022 se situaba como el 10º importador mundial del sector armamentístico. Diversas empresas de Israel se ubican entre los 100 mayores fabricantes de armas en el planeta. El mayor destinatario en los periodos 2018-2022 estaban ahí identificados en nuestro mapa países como la India, Azerbaiyán, Filipinas, Turquía, Singapur, Sudáfrica, China, y son algunas de las naciones también que forman parte de estos epicentros. Israel también mantiene negocios armamentísticos en Sudamérica. Países como Colombia, lo ven en el mapa, Chile, en donde más se han adquirido armas israelíes. Estados Unidos, por supuesto, identificado en ese círculo rojo, porque además es el principal financiador de su industria y ejército. Israel hace grandes compras, recordemos, al país del norte como su principal suministrador, seguido de naciones como Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Canadá. También hay que mencionar que no deja de ser llamativo el hecho de que Israel sí posee armas nucleares, pero ningún tipo de veto respecto a su utilización. No, como se persigue, por supuesto, a Irán en esa temática. Sumamos más datos. La Fuerza Militar de Israel es considerada una de las más avanzadas del planeta. Así lo reseña también el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos. Este instituto dice que hay más de medio millón de personas afines al ejército para un país de casi 10 millones de habitantes. Esto es, en proporción, bastante elevado. Se suma también el gran poderío de herramientas e infraestructura militar. Vemos ahí en imágenes tanques, ametralladoras, bombas, drones, artillería y todo ese sistema móvil de municiones. Tiene también un sistema de defensa como la llamada cúpula de hierro, un escudo móvil aéreo desarrollado por Israel con apoyo financiero y técnico de Estados Unidos. Este país es uno de los estados que más dinero per cápita gasta en defensa en el mundo, con alrededor de 2.500 millones de dólares por persona, solamente superado por Qatar, según justamente este instituto. Israel, para darle un dato, ha gastado 23.000 millones de dólares en defensa tan solo el año 2022. De esto y más vamos a conversar con nuestro invitado. Nos acompaña en directo desde España, analista y experto en temas de Oriente Medio, Taleb Ali-Salem, con nosotros. Taleb, qué gusto tenerte en el mapa. Bienvenido a Telesur. Un gusto estar contigo, Paula. Gracias por la invitación. Taleb, si Israel se muestra con ese poderío armamentístico, ¿por qué necesita de más armas que le llegan a través de barcos que, recordemos, ha generado una tensión en el Mar Rojo? ¿Cómo lo leemos? Me parece una pregunta muy interesante que refleja básicamente ese doble discurso que tiene Israel, ¿no? Que por un lado se vende o se intenta proyectar ante el mundo, ante los pueblos y los países árabes que la rodean como una gran potencia armamentística, como una gran potencia militar, pero al mismo tiempo vemos cómo es continuamente asistida con apoyo y ayuda militar por parte de la Unión Europea o por parte de Estados Unidos, ¿no? Y yo creo que aquí reside la gran contradicción. Para empezar, tenemos que entender que el ente israelí se estableció en el territorio
palestino a través de la ocupación, a través de la guerra, a través de la imposición que ha sido apoyada por Estados Unidos y por Occidente desde los años 40 prácticamente. Y lo que vemos es que 70, más de 70 años después, Israel sigue siendo prácticamente asistido también por Estados Unidos y por los países occidentales para imponerse a través de la guerra, a través de la fuerza militar, a través del genocidio y a través de la matanza. Por lo cual yo creo que aquí se caen todos los titulares. Se cae el titular de gran potencia militar, se cae por supuesto el titular que también se le intenta dar a Israel desde Europa y desde Occidente, que es la única democracia en Oriente Medio. Se caen todos estos titulares para que quedarse de nuevo en ese ente impuesto en el territorio palestino que intenta imponerse a través de la fuerza y el genocidio. Varios países en el mundo y posturas se siguen sumando a este llamado de boicot y veto para el comercio de armas hacia Israel. ¿Este es el camino para parar el genocidio contra el pueblo palestino? Yo creo que hemos visto en otras guerras y en otros conflictos acciones mucho más directas, mucho más severas. Hemos visto incluso la imposición de todo tipo de sanciones económicas, no solo el dejar de enviar armamento o vender armamento a ciertos países, sino que hemos visto una gran ofensiva de acciones, de sanciones contra ciertos países. Esto pasa cuando hay un interés por parte de Occidente o por parte de la Unión Europea o generalmente el ente occidental. Pero lo que estamos viendo aquí es una forma de humillar al pueblo palestino. Y hablo de humillación porque después de más de 3 meses de guerra, después de más de 30.000 asesinados civiles por parte de Israel, vemos como en Europa, vemos como en Estados Unidos se sigue discutiendo y hablando de la posibilidad de enviar armas o dejar de enviar armas sin dejar de apoyar a Israel, sin dejar de mantener a Israel, sin dejar de intentar vender a través de sus medios de comunicación el relato israelí, justificando la matanza y el genocidio que está cometiendo Israel. Básicamente me parece una forma de humillar al pueblo palestino y por supuesto que el dejar de vender armas debería de ser una de las primeras acciones para parar el genocidio, pero dejar de enviar armas se debería de haber hecho desde el primer día de la guerra y no ser un debate hoy que todavía no ha cumplido ningún país, lamentablemente. ¿Qué está precautelando Occidente, Taleb, según tu percepción? ¿Será realmente la vida de los palestinos o sus negocios económicos con esos complejos armamentísticos militares? ¿Qué pesa más? Bueno, yo creo que está claro lo que pesa más. Yo creo que Occidente ha perdido claramente el relato, ha perdido la guerra del relato, ha perdido, porque yo esto también lo explicaba a un medio de comunicación español, y es que durante muchísimos años hemos visto como desde Occidente, como desde Europa, como desde Estados Unidos se ha vendido un relato, se ha mantenido un relato que incluso lo han defendido en la guerra de Irak o en la guerra de Afganistán o incluso en la guerra de Libia. Siempre se ha dicho que ellos van a defender los derechos humanos, que ellos van a exportar la democracia a estos países porque ellos son defensores de las personas, defensores de la dignidad de las personas, defensores de la libertad y la democracia. Y este relato ha caído por completo. Los palestinos, lamentablemente, su sufrimiento ha desnudado esa cara y esa hipocresía que tiene Occidente, que ha quedado más que evidente que, por supuesto, sus intereses estratégicos, sus intereses económicos, siempre van a prevalecer sobre la vida y la dignidad de las personas. Solo tenemos que ver cómo siguen a día de hoy apoyando al Estado genocida de Israel, están apoyando su genocidio y su matanza contra el pueblo palestino y están dejando atrás y pisoteando todo aquello que dicen defender como los derechos humanos o la legalidad internacional. Hablando del papel que juega el eje de resistencia en Oriente Medio con los bombardeos, además que efectúa esta denominada coalición internacional a la cabeza de Estados Unidos y Reino Unido contra posiciones de Yemen, un pueblo que decide defender la causa palestina y dice que no dejará de atacar a aquellos barcos que transporten armamento, municiones y cualquier artefacto que sea destinado a la masacre del pueblo gazatí. Pero Estados Unidos hoy reconocía que ha fracasado en su intento de proteger a Israel. ¿Qué desnuda esta postura? Yo creo que desnuda básicamente, primero me gustaría señalar que Yemen está siendo un ejemplo y está siendo, según el análisis que también estoy haciendo sobre los medios de comunicación y las poblaciones y las opiniones populares, sobre todo en el mundo árabe, está consiguiendo un apoyo brutal por parte de las poblaciones árabes que muchas, incluso también calles en países como Argelia, como Túnez, como Irak, han levantado en cafeterías, en ciertas casas, incluso algunas personas salían a la calle con banderas yemeníes como un gesto de orgullo
orgullo y agradecimiento a Yemen por esa resistencia y por esas acciones que están intentando atacar a todos los barcos que pasen por el Mar Rojo, que exporten o que lleven armas a Israel. Es un gesto muy aplaudido dentro del mundo árabe y es un gesto también que yo creo que le ha dado una lección a todos los países del mundo, ¿no? Es un gesto muy digno porque Yemen ha sido el único país que salió de una forma clara, con acciones claras, sobre todo en la región de Oriente Medio, en defensa de la población palestina. Y por otro lado, estamos viendo también la otra cara de la moneda. Estamos viendo cómo Estados Unidos, como Reino Unido bombardean al pueblo de Yemen, un pueblo ya muy castigado, simplemente porque han sido los únicos que han defendido al pueblo palestino. Y vuelvo a reiterar que siempre estos bombardeos que se hacen, paradójicamente se hacen en defensa de los derechos humanos, como dice Estados Unidos y como dice Reino Unido. Pero es que lo que están ellos intentando hacer es hacer llegar armamento a Israel para que siga con su genocidio contra la población palestina, y básicamente lo que está haciendo Yemen es intentar hacer algo, una acción real y tangible para parar ese genocidio. Por lo cual la gran pregunta aquí es quién defiende realmente los derechos humanos y la dignidad de las personas. Creo que la respuesta es muy clara. Creo que Yemen se gana esa posición. Taleb, vamos a seguir conversando sobre todo en esta definición que marca Occidente sobre terrorismo y terroristas. De eso, cuando regresemos de la pausa, y lo hacemos revisando nuestra escala. Esta vez a través de la cuenta X en la trinchera del periodismo revolucionario, donde están posteando este vídeo de exsoldados estadounidenses que han quemado sus uniformes militares oficiales. Esto como un gesto simbólico y personal en honor al sacrificio de Aaron Bushnell. Además, expresaron su solidaridad con el pueblo palestino y su rechazo a la actual agresión que desarrolla Israel contra el pueblo palestino en Gaza, que ya ha cobrado la vida de más de 30,000 personas. El horror de Gaza llega así a Estados Unidos. Recordemos que el honor que le rinden a este exmilitar que se inmoló quemándose justamente y gritando: "Paren el genocidio". Ya volvemos. Vamos a sumar este elemento también para el análisis. Este es un vídeo que circula en distintas plataformas digitales. Y es que esta jornada más de 100 palestinos han muerto mientras esperaban ayuda alimentaria tras recibir disparos. Así es, a través de francotiradores israelíes al norte de Gaza. Los ciudadanos se habían congregado para aguardar el ingreso de camiones con ayuda, específicamente sacos de harina, pero fueron atacados por el ejército de Israel. Los soldados dispararon a quemarropa contra la multitud porque consideraban que estaban en peligro. Además, atropellaron a muchos de ellos, dejando centenares de heridos. El hecho se ha registrado cuando algunas de estas personas sufren además una falta severa de alimentos desde hace varias semanas. La hambruna, otra herramienta de guerra que utiliza el régimen sionista de Tel Aviv. Taleb, cuando vemos este tipo de imágenes, no solamente nos cuestionan en qué tipo de crisis civilizatoria y deshumanizada estamos. También te pregunto, ¿qué escenario abre esta situación? Bueno, yo creo que estamos, lamentablemente he visto esas imágenes y creo que estamos ante el escenario de la barbarie, el escenario de la inhumanidad, el escenario del genocidio permitido, aplaudido y bendecido por Occidente. Estamos quizás ante la mayor vergüenza que la humanidad haya visto en los últimos tiempos. Parece que para Israel, para Occidente que apoya a Israel, para Estados Unidos, para Europa, parece que no es suficiente solo con bombardear a la población palestina de forma diaria y a todas horas. Parece que no es suficiente
con los desplazamientos forzosos de más de 1 millón de palestinos en Gaza. Parece que las detenciones masivas y esas formas de humillación contra la población palestina que hemos visto tampoco es suficiente. Parece que el asedio permanente y continuo tampoco es suficiente. A todo esto quieren sumar la hambruna, quieren sumar la humillación, quieren sumar en definitiva la instrumentalización de la población palestina como simples animales, ¿no? Yo creo que incluso los animales no se merecen este tipo de trato. Y lo peor es que esto lo estamos viendo, y esto lo repito mucho porque es muy importante, estamos viendo este genocidio, estamos viendo estas acciones inhumanas en vivo y en directo, lo que nos hace plantearnos muchísimas preguntas. Yo creo que cualquier persona, ¿no? Mencionabas antes los soldados americanos que quemaban sus uniformes o que protestaban, incluso autoquemándose contra ese genocidio. Creo que lo que estamos viendo en Palestina y en Gaza concretamente, le genera a cualquier persona en cualquier parte del mundo muchas preguntas sobre la civilización y sobre el mundo en el que vivimos, pero sobre todo sobre el relato que nos han estado vendiendo desde Occidente todo este tiempo, ¿no? Taleb, además que estas imágenes circulan porque el propio ejército de Israel las difunde. ¿Por qué crees que actúa de esta manera? Porque yo creo que Israel se siente muy cómodo con el apoyo que recibe por parte de Occidente, se siente intocable, se siente inmune a cualquier tipo de acciones. Incluso hemos visto como la cuenta oficial del gobierno israelí en X, antes Twitter, incluso se sentía orgulloso, ¿no? Sacando como la parte del norte de Gaza estaba completamente arrasada y destruida, y lo publicaban, ¿no?, orgullosos y mofándose incluso de la población palestina. Tenemos que señalar aquí que este tipo de acciones tan solo se han visto en la Segunda Guerra Mundial, tan solo se han visto por parte del nazismo, y resulta casi paradójico que hoy los que fueron víctimas del nazismo estén haciendo prácticamente las mismas prácticas tan inhumanas, tan sangrientas y tan trágicas como lo que hizo el nazismo con ellos. Lo están repitiendo. Ellos se sienten intocables, ellos se sienten fuertes, se sienten apoyados por un Occidente que perfectamente ha perdido todo tipo de credibilidad por su apoyo a Israel, y por eso se mantienen este tipo de acciones, ¿no? Y que además violan sus propias constituciones, los países occidentales, al permitir no solamente el envío de armas, sino también blanquear este tipo de crímenes de lesa humanidad, que recordemos que el genocidio es un crimen que además no prescribe. Para continuar con el análisis, Taleb, te propongo revisar nuestra leyenda. Esto lo reseñaba el presidente de Rusia, Vladimir Putin, durante su mensaje anual ante la Asamblea Federal. Y decía, todo lo que se le ocurre a Occidente amenaza realmente con un conflicto con uso de armas nucleares y por tanto con la destrucción de la civilización. Es necesario, decía, formar un nuevo contorno de seguridad mundial. Rusia está dispuesta al diálogo con todos los países. Taleb, ¿qué está midiendo Occidente y por qué volver a colocar sobre la mesa, mediáticamente hablando, el tema de Ucrania cuando sucede todo un genocidio en Palestina? ¿Es una estrategia o a qué responde? Yo creo que lo hemos estado hablando en este programa a lo largo de los últimos meses. Hemos estado hablando de los BRICS, hemos estado hablando de los levantamientos en África, ese levantamiento ante las políticas coloniales, políticas imperialistas de los pueblos africanos que se han levantado contra esa fuerza. Incluso han expulsado a Francia, han expulsado a Estados Unidos, han expulsado a las empresas que explotaban sus recursos naturales. También hemos visto como incluso algunos países clásicamente aliados de Estados Unidos en el Oriente Medio se unían a los BRICS, por lo cual todos estos movimientos están relacionados. Incluso Occidente sabe y se ha reconocido por parte de líderes occidentales que estaban perdiendo su influencia mundial, que estaban perdiendo su poder, que el dólar se estaba devaluando frente a otras monedas que estaban en auge, ¿no?, que estaban en alza, y todo esto estaba provocando una situación donde Occidente necesitaba reaccionar, necesitaba responder. Por eso están buscando estas situaciones límite, por eso también se intenta
digamos, en un proceso de huida hacia adelante, rescatar en estos momentos la cuestión ucraniana, o se intenta poner en primer plano de nuevo, porque también ellos buscan esa reacción rusa, también buscan esas amenazas por parte de Putin. Ellos hacen declaraciones, amenazan con enviar tropas de la OTAN a Ucrania, buscando exactamente esta reacción de Putin en un intento, como digo, de huida hacia adelante para señalar a Putin como el nuevo malvado, o la persona que quiere desestabilizar al mundo, o la persona que quiere utilizar las armas de destrucción masiva, porque ellos, como digo, han perdido completamente el relato, están perdiendo peso internacional, lo han perdido en África, lo están perdiendo en Oriente Medio, y lo que están buscando básicamente en un proceso, como digo, de huida hacia adelante es recuperar es algo de ese poder que tuvieron. También, de una forma muy breve, señalar que han perdido completamente el relato y su credibilidad con el apoyo a Israel en este genocidio que estamos viendo todos en vivo y en directo. Les han perdido o les han hecho perder esa credibilidad frente a sus propios pueblos. Estamos viendo cómo Biden está perdiendo en la mayoría de poblaciones que se presenta en Estados Unidos, está perdiendo las elecciones, y todos los analistas señalan que es debido a su posicionamiento de apoyo a Israel. Estamos viendo desde Londres, Berlín, Madrid, París, manifestaciones masivas de las poblaciones europeas en apoyo a Palestina, por lo cual Occidente ha perdido el relato frente a su propio pueblo, y lo que busca ahora con la cuestión ucraniana, colocándola otra vez en el primer plano mediático, es volver a recuperar esa posición o a recuperar algo de su credibilidad. Mientras tanto, el pueblo palestino se enfrenta a una nueva Nakba, como lo hizo en 1948, con precedentes que marcan, sin lugar a dudas, las alertas, pero blanqueados por Occidente. Lo que también saludaba el ministro de Defensa, Ben-Gvir, a través de su cuenta en la red social X, pidiendo que no ingrese más ayuda humanitaria, por lo que ellos mismos han generado esta jornada, asesinando a más de 100 palestinos que trataban de recibir algo de comida en medio de esta crisis y escasez de alimentos. Gracias, Taleb Alisamel, por habernos acompañado hoy con tu análisis en el mapa. Nosotros vamos a revisar nuestra coordenada. Hay también otros hechos geopolíticos que se desarrollan y tienen impacto en el mundo. Reinaldo Bolívar, desde Venezuela, nos va a comentar sobre la enmienda a la Constitución para retrasar la votación por 10 meses en Senegal. Este país africano que además atraviesa un conflicto político y con una ola de desplazados masiva. ¿Qué implica esto? Veamos. Senegal está viviendo una situación conflictiva, no ajena a lo que sucede en la subregión del Sahel, en Mali, en Burkina Faso, en Níger, más abajo en la propia Guinea-Conakry. La gente está protestando, los partidos políticos, los movimientos sociales, debido a que el presidente ha pretendido extender el mandato. Esta situación no es ajena a Senegal. Ya anteriormente, en el 2005, el presidente Wade subió de 5 a 7 años el poder. Luego, en el 2012, este presidente Macky Sall fue electo por 7 años más hasta el 2019, y en el 2019 volvieron al sistema de los 5 años sin tercera reelección. Sin embargo, las elecciones que estaban programadas para febrero de este año, para que el presidente entregara el poder en abril, como ha sucedido desde el 2005, se entrega en el mes de abril, al terminar el mandato, pues pretendió Macky Sall que estas elecciones pasaran para el mes de diciembre. Lo que puede suceder es que entregue en abril y quede encargado, como lo establece la Constitución de Senegal, el presidente de la Asamblea Nacional, para evitar un escenario de confrontaciones, que es lo que ha venido dándose en los actuales momentos en Senegal, que había disfrutado de cierta estabilidad política, pero que no escapa al movimiento vanguardista, a la inconformidad de las sociedades, de las comunidades, de los pueblos del África subsahariana, particularmente del África del Sahel. Agradecemos a Reinaldo Bolívar por participar en nuestra coordenada, y estaban otros hechos que nos ubican y nos ayudan a entender lo que está pasando en Senegal, en ese país africano que forma parte de este cinturón de Sahel. Nosotros, para finalizar ya el programa, vamos a revisar nuestro vector.
Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre nuestro tema. 1. Comercio de armas. Si bien son las peticiones, se suman de varios países para suspender el comercio de armas con Israel y promover sanciones económicas contra los responsables de los crímenes cometidos en Gaza. Aquí un aspecto para tomar en cuenta. Occidente no está preocupado por las vidas de los palestinos, solo procura precautelar sus intereses económicos, violando sus propias constituciones por amparar crímenes de guerra y en una competencia por seguir enriqueciendo sus complejos militares armamentísticos. 2. Hambruna. Israel revela su verdadero rostro sionista, utiliza el hambre como un arma de guerra. Masacrar a ciudadanos civiles a quienes aplica ya un castigo colectivo. Su narrativa de esa supuesta autodefensa y erradicación de grupos terroristas en Gaza se cae por sí sola, cuando ha reconocido de manera abierta el asesinato de cientos de palestinos que trataban de recibir ayuda humanitaria. 3. Cese el fuego. El fracaso de organismos internacionales que no regulan los vetos deliberados de potencias occidentales como Estados Unidos para tratar de frenar un verdadero apartheid que vive el pueblo gazatí. Por esa razón es vital el papel que sigue jugando el eje de resistencia en Oriente Medio, que ha marcado su postura y actúa en función de ello. Además, Estados Unidos ha admitido de manera oficial su fracaso en proteger los intereses de Israel ante los ataques yemeníes, expresando su temor por el poder disuasivo pese a los bombardeos que emprende esta coalición internacional a la cabeza de Estados Unidos y Reino Unido. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra emisión del Mapa.